Encantados se encuentren en esta sesión de hoy, martes 23 de julio de 2024. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y me encuentro en una sesión dentro de la especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Pruebas Documentales y Técnicas, dirigida a mis alumnos de la especialización y al público en general. Hoy, luego de haber tenido demasiadas sesiones vinculadas a la introducción de la prueba en el proceso penal venezolano y a el documento, la prueba documental en el proceso penal venezolano, nos aborda, nos convoca, mejor dicho, una prueba técnica, la prueba técnica por excelencia, que es la prueba pericial. Vamos a asumir una introducción a la prueba pericial en el proceso penal venezolano, eh, regulado en el Código Orgánico Procesal Penal y otras leyes, tales como la Ley de Protección de Testigos y otros sujetos procesales, aunado a la circunstancia de que pueden haber leyes sustantivas que inclusive tengan referencias al ámbito procesal en lo que atañe a la prueba pericial en el proceso penal venezolano. Estas clases vinculadas al ámbito del derecho penal y el derecho penal constitucional y el derecho procesal penal las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar mis criterios vinculados al ámbito de la materia. De nuevo repetimos que nos encontramos en un sistema procesal penal, el venezolano, articulado en varios principios probatorios. Uno de esos principios probatorios es el principio de libertad probatoria, descrita en el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo las excepciones allí descritas, vinculadas, por ejemplo, a situaciones de estado civil o de estado filiatorio o circunstancias vinculadas a las estipulaciones o al hecho notorio comunicacional. Salvo eso, salvo esos criterios, salvo esas excepciones, se puede probar todo con todo. Importante es que la obtención del sujeto de prueba y la incorporación de ese sujeto de prueba sea adecuado a la regulación legal. Es decir, que así como nos encontramos con un principio de legalidad sustantiva, artículo primero del Código Penal, artículo 49, numeral 6 de la Constitución, nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito descrito en previa pauta de ley, así como nos encontramos con un principio de legalidad adjetiva descrita en el artículo 253 de la Constitución. Los actos procesales tienen que estar descritos conforme a pautas de ley. También nos debemos encontrar con un principio de legalidad probatoria. Entre otras normas, está descrita en el artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal, no confundirlo con lo de la licitud probatoria. La licitud probatoria en el artículo 181 lo que establece son las llamadas hipótesis de ilicitud, es decir, las llamadas prohibiciones probatorias, que están descritas allí dentro de esas 16 hipótesis que están allí en el artículo 181 del COP, aunado a la del numeral primero del artículo 49 de la Constitución. Aquí estamos abordando la idea de que el proceso de obtención, de incorporación, de admisión, de producción probatoria y de apreciación probatoria ha de ser atendiendo a pautas de ley, siendo que la prueba que se haya escogido para esa demostración puede ser de una forma libre. Es decir, no estamos con el cartabón de que solamente se podrán probar con los dos testigos hábiles y contestes un determinado hecho o de que un indicio más una experticia me hace plena prueba. Y hablo del carácter de un indicio más una experticia, porque ni siquiera en el viejo Código de Enjuiciamiento Criminal
la experticia por sí sola valía per se. Es decir, no podría transformarse una experticia a la llamada reina de las pruebas, que era la confesión, la llamada regina probatorum, que alguien diría, bueno, fue eliminada en el ámbito del sistema acusatorio. Pues no, pues ahí está entre nosotros, bien sea por la vía de la admisión de los hechos o bien sea a través de la confesión simple y supina, ¿verdad? Que alguien manifieste con respecto a un hecho, aun cuando no está obligado a declarar. Se le impone el precepto constitucional descrito en el artículo 49, numeral 5, y más sin embargo confiesa. Pero no quiero andar en estos avatares porque ya la confesión y el testimonio formaría parte de otra asignatura que forma de esta especialización, que son las llamadas pruebas personales. Aquí hablamos de las pruebas documentales y técnicas, y dentro de las técnicas estaríamos hablando de la experticia. Entonces, ¿cómo se concebía en el viejo Código de Enjuiciamiento Criminal? Una experticia más un indicio nos hacía plena prueba. Es decir, yo, más un sistema de tarifa legal, y recuerden ustedes que ahora nos encontramos dentro de un sistema de libertad probatoria, donde el concepto no es tanto la suficiencia, sino la eficiencia en la capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba, puesto que la forma de apreciar la prueba es la sana crítica, y hasta el cansancio les manifiesto a ustedes que esa sana crítica implica la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Claro, aquí nos encontramos con un problema. Quizás en el capítulo anterior, cuando hablamos del documento, quizás el conocimiento de la ciencia jurídica por parte del juez podría darle méritos para que él cuestionase la capacidad demostrativa de de un determinado documento, asumiéndonos la idea de que él maneja la noción de registro público, asumiéndonos la idea de que él maneja la distinción entre un documento privado y un documento autenticado, bajo esa idea de que la documentalización de documentos, la cacofonía, implica más un parecer de un conocimiento jurídico. Ahora, el problema se plantea en que si el juez va a cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, en el caso de la experticia, ahí está presente nada más que la expresión de un conocimiento científico diferente al jurídico, de un conocimiento científico que proviene de ese sujeto de prueba, que sería el perito, y que está revelando un conocimiento científico, bien sea sobre una circunstancia general o bien sea sobre un elemento de convicción que es el objeto de prueba, es decir, lo que tendría, lo que no se sabe, su capacidad demostrativa, porque pueden haber experticias sobre un elemento de convicción o una experticia que revele el conocimiento científico sobre una situación en general, no sobre un determinado elemento de convicción, porque ahí abordaría las dos labores del perito. Entonces, es decir, la posibilidad de que el juez pudiese cuestionar la capacidad demostrativa de un sujeto de prueba cuyo valor primordial ya no es una lógica declarativa, sino que ya es un conocimiento científico. Entonces, mucho más si en los instrumentos que menciona la norma en el artículo 22 como instrumentos de la sana crítica, se habla, un momentico acá, déjeme ver acá, todavía se están incorporando a estas alturas, son 17 y son mucho más los inscritos, perdón. Dentro de los instrumentos de la sana crítica que nos establece el artículo 22, nos hablamos de la lógica, hablamos de la experiencia y hablamos de la ciencia. Fundamentalmente, esa gaveta, ese capítulo vinculado a la ciencia, es lo que sustenta de alguna forma el desahogo, la producción probatoria de la prueba pericial. Evidentemente, ya el valor demostrativo
está vinculado a esa capacidad de exponer de un determinado conocimiento científico, la capacidad expositiva, demostrativa de un determinado conocimiento científico para resolver un hecho dubitado, un hecho o una circunstancia dubitada que tenga implicancia, que tenga de alguna forma interés en el ámbito del derecho procesal, en este caso del derecho procesal penal, que le esté dando una respuesta en un juicio oral y público, una circunstancia controvertida. Fíjense que esos tres instrumentos se encuentran en una igualdad, inclusive separados por una coma, como conjunción copulativa, y una I en ese artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Lógica, experiencia y ciencia. Es decir, fíjense que la manera como se expresa pareciera que lo que no pudiera ser resuelto bajo el andamiaje en primer lugar de la lógica, lógica de los contrarios, lógica de los iguales, y lo que no pudiera ser resuelto por la vía de la experiencia, residualmente pudiera ser resuelto, y ciencia pudiera ser resuelto por la vía de la ciencia. Es decir, lo que las dos hojillas, como el que se afeita en la mañana, lo que las dos hojillas no afeitan, entonces la tercera terminará afeitando. Es decir, estaría terminando de resolver la disyuntiva. Pero a pesar de ello, sigue existiendo un juez. Es decir, el juez no es el experto. Sigue existiendo un juez para analizar pautas lógicas, pautas de experiencia general, pero también la posibilidad del juez de cuestionar la capacidad demostrativa de ese sujeto de ciencia, que sería el experto, cuando la demostración de ese conocimiento científico ha sido una demostración en contradicción, ha sido una demostración contradictoria, bien sea per se en sí mismo, cuando no ha podido revelar dentro de un juicio oral y público cómo la ciencia logra sustentar ese llamado hecho dubitado, frente a la simple pregunta, frente a la contrastación entre la, la conclusión expresada en un informe pericial y la exposición realizada dentro de un juicio oral y público. Se suele decir, y yo lo vuelvo a repetir también hasta el cansancio, que la experticia es una prueba histórica, no porque sea muy vieja, porque se remonta desde el viejo derecho romano, aun cuando se daba en el principio la primacía del conocimiento del juez, sino no porque sea tan vieja, sino porque implica dos momentos procesales. El momento de la conclusión, que se manifiesta en un informe y que se firma, y el momento de la deposición en el juicio oral y público, testigo perito, perito experto, en fin. Entonces, es una prueba histórica que implicaría una culminación, la prueba culminaría realmente con la llamada deposición en el juicio oral y público sobre lo manifestado en la experticia. Más sin embargo, como lo dije en el acápite anterior, y así lo ha venido ratificando el Tribunal Supremo, nada impide para que se ofrezca el resultado de la experticia como una prueba documental, pero de igual forma se ofrezca el testimonio en la posibilidad muy patológica, por cierto, de que no pudiera acudir el perito al juicio oral y público, cuando la exigencia es de norma, es de ley, que existe la posibilidad de acotar la última instancia para esa comparecencia. A fin de cuentas, estaría la misma forma apreciativa de la prueba, que sería la sana crítica, para abordar como un documento en el cual plantea un conocimiento científico y que después no ha podido ser explicado en el juicio oral y público, cómo pudiera ese documento sustentar una determinada verdad. Entonces se culmina la prueba de la experticia con la deposición en el juicio oral y público, aun cuando sobre ello hay autores, inclusive tan importantes en el ámbito
patrio como quien nos dejó, el doctor Delgado Salazar, que le daba validez a esa prueba documental per se sin que hubiese acudido el perito al juicio oral y público. Veamos las características generales porque ya el tiempo nos está llamando la atención sobre la prueba de la experticia en el proceso penal venezolano. Es una prueba ciertamente pues de carácter técnico o científico. Se llama de muchas formas y en el propio Código Orgánico Procesal Penal, que tiene su propio capítulo, se evidencia esas diferentes formas, como se denomina esa experticia, pericia, peritación, peritaje, dictamen pericial, reconocimiento pericial, informe técnico pericial o simplemente experticia. Entonces, es francamente determinante en algunos casos el encontrarnos con la prueba pericial para de alguna forma lograr la probanza tanto del aspecto objetivo del delito, la causación, el aspecto subjetivo, la culpabilidad y la atribuibilidad del hecho con respecto a quien ostenta la condición de imputado o de acusado. Según el colombiano de Vía Chandí, es una actividad desarrollada en virtud del encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso. Entonces, aquí hay un elemento importantísimo, que es el encargo pericial. Es decir, de alguna forma ha sido solicitada a lo largo del proceso, porque no puede haber una iniciativa propia del perito en querer probar un hecho o circunstancia sin que nadie lo haya llamado, en virtud de un encargo judicial por personas distintas de las partes en el proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes con P del común de las gentes. Me gusta esta definición de David Echandía porque de alguna forma separa también el concepto de aptitud pericial con el concepto de aptitud con C pericial. Ese perito puede tener un conocimiento científico para demostrar un hecho o circunstancia, más su comportamiento en el proceso, su actitud revela, tacha, aniquila la aptitud. Su actitud con C aniquila su aptitud cuando es contradictorio, cuando realmente se comporta como un testigo poco fiable. Recordemos que la idoneidad, la necesidad, la pertinencia y la licitud ya debieron haber sido abordados en la fase intermedia del proceso penal. Es decir, cuando se admite esa comunidad probatoria que se encuentra expresada en lo que el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal revela como el auto de apertura a juicio, como una especie de sinónimo de la comunidad probatoria. Entonces, claro, bajo un prisma, digamos, de análisis referencial, es lícito que haya sido ese perito porque ese perito ya se juramentó previamente y luego de una cadena de custodia, del resguardo de una cadena de custodia de elementos de convicción, se le ha llevado algún objeto, algún elemento a ser peritado. Ahora, no habrá cadena de custodia si ese perito no ha tenido que peritar un elemento de comisión en concreto, sino que lo que va a manifestar es un conocimiento científico sobre conceptos, por ejemplo, de trayectoria de balas, ¿ok? O sobre el concepto de el valor de unas acciones dentro de una empresa. Si no estaría analizando como tal, sino el concepto del concepto de la noción de descapitalización de una compañía, de integración de las acciones por la vía de acciones suscritas y acciones no pagadas. Por ejemplo, para dar una explicación, digamos, técnico-científico mercantil en el ámbito del derecho mercantil.
El perito es el órgano de prueba de esa experticia, per se. Entonces, él es la persona que desarrolla la actividad, la experticia, y antes de transmitir el conocimiento al proceso para suministrar sus argumentos o razones al juez, hace un examen sobre personas o cosas que se relacionan con el hecho material, con el hecho materia del proceso. O sea, sobre lo que se conoce como elemento o objeto de prueba, lo que se duda, sobre lo cual se requiere un conocimiento técnico científico. Evidentemente que tendría que mencionar cuál es el origen de lo que está asumiéndose como experticia. Es decir, doble sería el origen. El origen del elemento de convicción propiamente como tal, ¿de dónde lo obtuvo? Si fue por vía de una cadena de custodia o le fue suministrado. Y el origen de su conocimiento científico. Sí, ambos orígenes son importantes dentro de la prueba de la experticia. El origen del objeto a peritar, de nuevo repito, y el origen de su conocimiento científico. Por lo tanto, las clásicas preguntas que se suelen hacer al perito, ¿de dónde obtuvo ese conocimiento científico? No solamente desde un punto de vista titulativo, si ha sido graduado en un instituto que le da ese conocimiento, sino que refiere qué experiencia, qué experticia ha tenido con el análisis de ese tipo de elementos de convicción. Aquí se mezcla entonces otro de los elementos de la sala crítica, que sería lógica, experiencia y ciencia, la experiencia dentro de la ciencia. ¿Ok? Esto es interesante. La llamada experiencia dentro de la ciencia, porque evidentemente va a tener un mayor conocimiento un perito que tenga mucho más tiempo de graduado y que haya tenido mayor experiencia en el abordaje de esas conclusiones con respecto a quien sea, qué sé yo, un técnico superior en balística y que solamente esta es la primera experticia que está realizando. Entonces, la experiencia dentro de la ciencia. Miren, por favor, incorpórense con la misma coordenada con las cuales ingresaron a esta clase para continuar con la siguiente sesión.